Yo creo que hoy tenemos aquí uno de los perfiles, pues quizás más curiosos y que menos conocemos acerca de sus vidas, porque de alguna manera siempre han estado presentes en la vida de la mayoría de nosotros, y son los curas. José Luis, se podría decir el cura del pueblo. El cura del pueblo. Con tu permiso, te trato de tú a tú, Encantado. de usted. Entonces, José Luis, si te parece, para hacer una pequeña introducción a la gente que nos escucha, ¿quién es José Luis? Pues el cura del pueblo. A ver, si te cuento un poco la vida, yo soy de Arnedo, ¿Vale? aquí en La Rioja. Tengo en estos momentos 63 años, en un par de meses 64, y llevo de cura exactamente desde el año 93 que me ordené. Antes estuve 6 años en el seminario de Logroño. Bastante antes de no sé qué se Pues dio. yo fui al seminario en el año 86, cuando tenía 26 años. Normalmente cuando tendría que haber salido, porque la gente se ordenaba pues con 25, 26 años cuando se ordenaba. Y cuando me entré yo, pues estaban ordenando curas de mi edad, de mi edad. Y pues fue un proceso largo. ¿Por qué? La gente me pregunta, ¿por qué te metiste cura con 26 años? Y además que antes que yo era funcionario del ayuntamiento de Arnedo, allá. Pues la respuesta sencilla es que Dios te llama, pero siempre hay una historia detrás. Sí, esto es donde vamos a profundizar ahora, es una de las cosas que hemos comentado, porque te metiste a cura siendo bastante mayor, entre muchas comillas, 26 años, que al final hasta los 26 años tu vida ha podido dar muchas vueltas, pero quizás ninguno de nosotros nos imaginamos, o yo ahora mismo con 25, el dar ese paso de decir ahora, voy para cura. A ver, bueno, Bueno, yo nací en una familia muy religiosa. Mi madre y mi padre eran muy religiosos. Mi padre muere cuando yo tenía 12 años, desgraciadamente. Mi madre tenía una zapatería, un comercio, y era de las poco menos que de misa diaria. O sea que la fe, la religiosidad la he vivido siempre desde niño. Luego te llega un poquito la época adolescente, la época rebelde, por excelencia. Y creyente siempre he sido, pero dejas un poquito de lado ya pues lo que es la práctica y te centras, pues la mía era la época de las discotecas, la época de la macumba, de la época del sendero, la época de la dandy. Esa a ti te sonará la prehistoria, aquello, en los años 80, 70, 80, esa época por allá. Y en esa época pues dejas todo. Solía ir a misa, yo siempre solía ir a misa los domingos, a veces sí, otras veces no, pero allá. Pero luego te empiezan a volver las cosas, formas la vida. Yo estudié administrativo, o sea, formación profesional, 5 años, el técnico especialista en administración, tengo un título allá que lo pone por allí. Después estuve trabajando casi 4 años en una fábrica de zapatos de Arnedo en la oficina allá en Arnedo. Después saqué unas oposiciones en el ayuntamiento de Arnedo y era funcionario del ayuntamiento y me dedicaba, curiosamente, a una profesión muy bíblica. Era cobrador de impuestos, como Mateo, como ¿por San qué? ¿Por Mateo. qué? O sea, es una profesión bíblica, tú dices. Porque era San Mateo. San Mateo era recaudador, los publicanos. Jesús llama a los publicanos, eran, pues no, digo yo, los preferidos de Jesús. Vale. Los más humildes y más despreciados eran los preferidos de Jesús. Y después, ¿por qué me metió cura? Pues es un proceso largo, un proceso muy largo en el que empiezas a reflexionar, empiezas un poquito, surge esa semilla que habían dejado plantada dentro de ti, vuelvo un poco a la parroquia, soy catequista de confirmación, surge la pregunta, había grandes curas allá en mi pueblo, mi cura de infancia, don Eliseo, don Gaspar, allá, eran curas que te llamaban de alguna manera, y esa es una forma de vida. Yo tenía hecha una forma de vida ya pues bastante cómoda, entre comillas, allí, pero como que no te llena, te llama algo más. Surge la pregunta, ¿por qué no te metes cura? ¿Te anima alguno? Al principio le dices que yo ni loco, que nada, y al final, y llega ya 24, 25, y a ver, hay que tomar una decisión.
y ya, pues tira, de perdidos al río, pa'lante, O sea, que al antes, seminario. o sea, que antes de meterte a cura, tú también viviste esa época que todos los adolescentes, porque con 25 años, pues que todos entendemos esa época de las fiestas, de todo lo que vive, pues oye, un Y, joven o la inmensa mayoría. y me gustaba una barbaridad. Hemos ido los Sanfermines, una vez corrimos los Sanfermín, bueno, corrimos los Sanfermines. Cuando entramos a la Plaza de Toros, como 10 minutos más tarde entraron las vacas allá, pero Oye, siempre hemos en ido. vuestra cabeza la corristeis. En la cabeza sí la corrí los Sanfermines. Las vacas ni los toros ni los vi, Mm. pero los corrimos. Siempre las fiestas de los pueblos, las fiestas te digo, en la época de la discoteca, era en aquella época de los años finales de los 70, principios de los 80. Eh, Chaval normal, Sí, chaval cualquier normal, joven cualquier joven. Mm. Como ahora es otro tipo de diversión, entonces teníamos esas las diversiones. Normal, no era ni el tío raro, ni el tío tal, una cosa normal. Yo no destacaba especialmente por nada en aquella época. Ni a mí me dedicaba a grandes voluntariados ni grandes cosas. Un chaval de lo más normal del mundo. Sí, un chaval normal. Normalito, normal, Sí. no había más. El otro día le dije, le comentaba a un amigo, le dije, pues van a hacer una entrevista a José Luis, va a hacer un episodio con él, ¿tú qué le preguntarías? Y me dijo una pregunta que me parece un tanto, no estúpida, pero muy banal, y dije, pero me parece bien porque sé que muchos van a tener la curiosidad. Tú antes de ser cura, ¿tuviste novia? Sí, sí. Tuve una novia, un par de novias. Un par. A la falta Sí. la novia de adolescente Mm. allá, y después otra también un poquito más seria cuando estudiaba ella. Pero bueno, acababa mucho antes de que Lo que iba a de preguntar. tomase la decisión. No es que tuve que dejar a la novia por entrar, Pues, no, había muchos años antes, había acabado. no hubo Allá. drama. No hubo dramas ni de película ni nada por el estilo. Las dos son muy felices, a las dos las conozco y están muy felices, casadas con sus respectivas familias y felicísimas allá. Bueno, pues para todos los que les pica la curiosidad, que sepan que hay curas que han tenido novias. Y pues han tenido novias muchísimos, y Mm. cuanto más mayor te es una vida normal, y Claro. digo, echarse novia es una cosa pues normal allá. Ya. Pues bueno, si te parece, dejando a un lado ya lo que fue tu vida antes de ser cura, que yo creo que ha quedado un poco claro, pues que fuiste funcionario, que tuviste una vida normal hasta que tomaste pues esta decisión de ser cura, que es a donde quiero quizás entrar un poco más y profundizar un poco más en ella. ¿Qué es o sea, qué es lo que a ti realmente, ese chip que te cambió, que dijo, hubo un momento, tú crees, en el que decidiste, venga, vamos a por ello? No es un momento como la conversión de San Pablo, que se cayó del caballo, allá, de repente, allá. Como te digo, es un proceso largo, es Mm. un proceso de muchas dudas, de mucho hablar con otras personas, de mucho rezar, de mucho ¿por qué me lías a mí con estas cosas? Allá, y de mucho, pues, meditar. Y al final, como en todo en la vida, hay que acabar tomando una decisión. Y ya te vuelvo a decir, es la decisión ya es que llevo 3 años dando vueltas al asunto, ya, así, ya, me voy. Ya. ¿Qué, qué crees que es lo que te movió a ti? Yo creo que es la figura de Jesús, la figura de Jesús. Es el ejemplo a que tienes que tener un ejemplo, y la figura de Jesús, el Jesús de Nazaret, es ese ejemplo que te motiva, pues, a ayudar a los demás. Ha sido un proceso también de echar una mano, vuelvo a decirte, en la parroquia, cuando yo vuelvo a la parroquia, era catequista de confirmación, que siempre con adolescentes, Sí. así como los niños de primera comunión son un encanto, pero los adolescentes, todos hemos sido adolescentes, y hay que echarle paciencia, cariño y todas las cosas. Después, incluso en el propio seminario, pues, a raíz de una tragedia, digamos, de un amigo, entré en Proyecto Hombre de voluntario. Siempre ha sido un poquito el ayudar un poco, el echar una mano a los demás en lo que podías. Y también como cura, pues como echar una mano en un poco en ayudar, no te voy a decir psicológicamente, espiritualmente, evidentemente, pero incluso a personas que no son muy creyentes, que tal, pues igual oye, que tú te acaba siendo un poco, como digo yo, para los creyentes el cura, pero incluso para los no creyentes como esa especie de psicólogo con el que puedes coger una confianza y tal. Yo siempre a veces digo que los curas somos los psicólogos más baratos que hay,
porque lo que van al psicólogo le cuentan lo mismo que al cura, la diferencia es que el psicólogo te cobra tanto y el cura no te cobra nada. Y ese, quizás una de las cosas que más os ata o os tira para atrás es a todo lo que hay que renunciar para ser cura. Pues hay que renunciar a cosas, ¿no? Hay que renunciar a una familia y cuesta. Yo veo a mis amigos que han tenido sus familias, he vivido pues la niñez, el nacimiento y la niñez y todo de los hijos de mis amigos, algunas de esas me llaman tío, allá en esas cosas, y cuesta renunciar a una familia. Ahora en broma te dicen todos mis amigos, ¿por qué no me metería yo cura? Ahora, lo dices con la boca pequeña, cuando no te ve la mujer. Allá. Sí que cuesta, hay que renunciar, pero como todo en la vida, hay que renunciar, cualquier decisión que tomas en la vida hay que renunciar a algo. El que se casa con una mujer y renuncia a todo el resto. Allá. Entonces, todos tenemos que renunciar a alguna cosa. Hay que ver si lo que aceptas, si lo que tienes, compensa con lo que estás renunciando. Y yo pues te puedo decir que compensa. Duelen las renuncias a veces, pero compensa lo que tienes. Sí, porque una de las cosas que a mí me resultan desde fuera un poco o un pelín contradictorias es que la Iglesia hace una defensa pues, muy férrea de la familia, de la unidad familiar, de los valores que representa una familia y tal, y vosotros que sois la representación, ¿no? de la Iglesia, no os permitís o no podéis, o llámalo como quieras, tener una familia. Entonces, Sí, es una de las polémicas que hay en estos momentos, el que los curas se casen o se dejan de casar allá. Es un tema que nos supera a nosotros, digamos, esto pertenece como a las altas teologías, altas de espera. Hay temas teológicos, solamente había apóstoles, hay una discusión dentro de la Iglesia, es un tema que evidentemente el que quiera ser cura en estos momentos tiene que aceptar el celibato, es el compromiso a no casarte allá, y es un tema que Dios dirá en el futuro, pero que en la actualidad, repito, todos los que nos queremos hacer curas en estos momentos hemos tenido que asumir y asumirlo pues con toda la realidad que tiene. que el celibato, como tú comentas, es la renuncia a casarte, pero entiendo que es también la renuncia a tener cualquier tipo de relación, Se, actividad se, se, su- sexual, se etcétera. supone que una cosa dentro de la otra. Claro, exacto, a eso voy. Si te parece, cuando ya bueno, decides que vas a ser cura, ¿cómo es este procedimiento? O sea, ¿por qué fases pasas? ¿Qué exámenes? No sé. No, no es examinar. Yo cuando ya decido, hablo con el cura de mi pueblo, en Arnedo, da un contacto con el seminario, hablo con los del seminario, los brazos abiertos, El seminario, desde en tu Logroño. ignorancia, es El seminario centro de es estudios del... la universidad de los curas, donde te Vale, haces cura, vale. donde estudias filosofía y teología, donde se estudia en Logroño, está a la entrada de Logroño, está muy vacío en estos momentos, hay que decir, en estos momentos en Logroño. Cuando entré yo, te hacen unas pequeñas pruebas de capacidad mental, o sea, piden informes, evidentemente, se trata de que no entre cualquier persona que no tenga que entrar allá, pues no fue nada complicado. Fue más complicado los estudios, que a la semana ya me quería ir. Porque había que estudiar Buah. tanto, entiendo. Yo había estudiado todo cosa de administrativo, todo cosas matemáticas y cosas por el estilo, y de repente me encuentro las primeras clases de filosofía, toda la caballería que diría por allá. Yo no entendía nada. Al principio estudiaba con el diccionario al lado porque no entendía ni las palabras que ponían en el libro. O sea, sí que fue duro lo que es el inicio de, sobre todo los estudios. Los estudios, lo demás no, el compañerismo, todo lo que había por allá era fenomenal. Yo entré allá tres chavalitos, el chavalito, yo tenía 26 años. Afortunadamente, cuando yo entro en el año 86, había ya un grupo de gente mayor, incluso mayores que yo. Estaban de Alfaro, había varios, de Calahorra, entonces era gente con veintitantos años, incluso algunos tenían entre con 26, había gente con 28 años allí. Y después estaban los más jovencitos, que los que habían salido de lo que es desde la EGB, bachillerato y por allá. Yo entré con tres chavalitos de 18 años por allá, que a veces parecía yo el profesor de ellos allí.
Dos se quedaron por el camino, acabamos dos, Pedro y yo, y desgraciadamente Pedro, cuando era hace ya unos años párroco de Nalda, con 39 años le dio un infarto y me dejó solito en el curso allá. O sea que dos abandonaron durante... Sí, no, normalmente entraban, era otra época, entraban a hacer la EGB, es otro bachillerato. El bachillerato lo hacían allá y entraban muchísimos chavalitos de los sitios. Cuando tocaba tomar la decisión ya, acababa el BUP y en aquella época, y entonces era tomar la decisión. Si sigues, ya tienes que pasar estudios de filosofía y teología, y si no, pues tienes que salir a otros sitios a estudiar medicina, derecho o cualquier otra cosa. Entonces había pues ya muchísima gente no seguía allá. Yo de los que estudiaron allá y se fueron, pues en estos momentos hay profesores de la Universidad de La Rioja y también hay hasta grandes presentadores de televisión, no voy a decir quién, allá, pero yo estudié con algún presentador de televisión allá de la Televisión Nacional Española, allá en Logroño, y era gente lo más normal del mundo, por allí. Y era, pues cuando yo recuerdo que había unos 30 en el seminario mayor. En estos momentos no hay ninguno. Está cerrado. Ahora no hay Nadie. El último que se ordenó fue hace un par de meses y hasta dentro de 6 años, si entra alguno más, no va a haber más ordenaciones. Entonces estamos 30. De los 30, pues alguno se quedó por el camino. O sea, empiezan a estudiar, no es lo mío. Allá empiezas con ilusión, con tal, pues se nos quedaron varios chavalitos por el camino. Allá, te digo, de los 4 que empezamos, pues 2 se dejaron el camino, pues están felices, tienen sus familias, tienen sus realidades, sus vidas. A uno le perdí un poco el contacto porque vive fuera, al otro sí que tengo un cierto contacto cuando vivo en Logroño. Y como te repito, acabamos, nos ordenamos 2, Pedro y yo, y desgraciadamente al pobre Pedro con 39 años le dio un infarto y se nos murió. ¿Cómo es ese día en el que acabas tus estudios y ya haces unas prácticas de cura, entras a ser cura directamente? Eso es más complicado. Era otro mundo, era otro mundo. El 2 años antes de acabar, acabo en el 92, pues en el 90 ocurre un poquito una especie de tragedia cercana. Era una época terrible, la época de la droga y el SIDA, la heroína, y un antiguo amigo mío, en Arnedo, se cayó en la droga, pilló el SIDA, dijo que de SIDA él no se moría, y no se murió de SIDA, se lo encontraron con una jeringuilla en el brazo, allá. Y me impactó de tal manera que entonces empezaba Proyecto Hombre en Logroño, empezaba esa entidad, esa asociación que forma parte de Cáritas, es de la Iglesia, y que trataba, y sigue tratando, que todavía funciona en Logroño, de sacar chicos de la droga, chicos y chicas de la droga, y me ofrecí voluntario. Fui de los primeros voluntarios que hubo en Proyecto Hombre, repito, en una época muy dura, muy terrible, que era la heroína y el SIDA. Se murieron muchos de los chavales con los que estuve yo. Fui a muchos funerales, desgraciadamente, y fue esa época final de voluntariado. Después, en lo práctico, pues te mandaban de catequista a las parroquias de Logroño, incluso en Barea. El último año sí que hacías unas pequeñas prácticas, que era el fin de semana que ibas a los pueblos. Yo estuve en Cenicero. En Cenicero estuve muy bien con José Luis, con Don Higinio. Allí fue mi primera un poquito experiencia de fin de semana. Íbamos el viernes y volvíamos el domingo a casita, por allá, al seminario. Y después, cuando acabas, pues primero te ordenan de diácono, es un año. Diácono es el paso previo a ser cura. Si cura es el general, el diácono es el coronel. Es el paso previo. Y después del diaconado, que yo lo hice, visto que don Ramón allá de obispo, y que yo estaba muy metido en Proyecto Hombre, pues me mandó a hacer el diaconado y mi primer año de cura a la iglesia de Santa María de Palacio, en Logroño, en la calle Mayor, que estaba aquello en una época, que repito, tenía la casa donde yo vivía, allá en la calle Mayor, enfrente de la iglesia. Al frente y a la izquierda tenía todos los bares de marcha de Logroño. Detrás tenía todos los bares de droga de Logroño. Y a la derecha tenía
todos los bares de señoritas de Logroño, que allá de la... sí, Ya nos entendemos. pues aquello era, Sí. digamos, ahora ha mejorado muchísimo, pero te estoy hablando hace 30 y tantos años, aquello era horrible. Era en una época, y yo digo, en aquella época, pues fue eso, seminario, diaconado y cura. Y luego tengo entendido que tú fuiste bastante, o has sido bastante viajero. Pues sí, bastante viajero, bastante. Como... No, fue un poco de casualidad, porque yo recién ordenado me mandan a Palacio, estuve un año, y de ahí, como había estado haciendo prácticas en Cenicero, pues me mandaron a Cenicero, de cura. Y estando allá, pues en unas fiestas de Arnedo, te estoy hablando del año 95, allá por el milenio pasado, allá, pues había un cura de mi pueblo que estaba de cura en El Paso, en Texas, en Estados Unidos. Y nos decía, oye, animaros alguno, que yo os pago el viaje y me ayudáis allá el verano, por allá. Bueno, yo que me apuntaba un bombardeo, me fui allá. Y estuve en El Paso 2 veranos. 2 veranos, entonces sobraban curas y podías permitirte el irte un mes, mes y medio por allá, no te ponían, pero ahora no te puedes mover ni una semana casi, allá. Pero sí, estuve, pues, empecé en El Paso, luego empecé a contactar con otros misioneros, con otros curas, pues esto me he recorrido, pues sobre todo por cuestiones de idioma, pues toda América Latina, prácticamente. He estado en Nueva York, he estado en Argentina, he estado en Chile, he estado en Perú, he estado en Colombia, allá, pues recorriéndome un poquito, eran las vacaciones que yo tenía, pues me pagaba yo el billete y lo demás trabajaba por la comida. Y en estos sitios a los que tú ibas a trabajar, A trabajar, a trabajar. A ver, realmente no eran no, vacaciones. no. Las vacaciones te acabas siguiendo un poquito viendo las cosas turísticas. A mí el viaje me gusta meterme en la cultura de la gente. Entonces, vivías con la gente, comías la comida de la gente, vivías la realidad de la gente. En unos casos buena y en otros casos de pobreza y en otros casos peligrosa. Allá. Entonces, te digo, el mes que yo tenía, entre comillas, de vacaciones, pues lo pasaba muy bien trabajando en otros sitios. Así aprovechaba, y los curas, que eran misioneros sobre todo, los que estaban allá, pues se ponían a descansar un poco, a relajarse un poquito. ¿Qué viviste? No sé, ¿qué sitio de todos estos que has visitado te ha parecido el más especial? Todos tienen sus cosas, todos tienen su encanto, alguno con poco peligro. Allá ¿cómo te vas a esos sitios? Me decían, ¿cómo te vas a esos sitios? El único sitio que tuve un poquito de peligro fue en Estados Unidos, que fue en El Paso, En en El El Paso. Paso, que me agarró un tiroteo sin comerlo ni beberlo. Es una ciudad como la del oeste. El Paso es la que sale en las películas del oeste, allá, Sí. que cruzan ahí los vaqueros, pues, igualito. El Paso es el Río Grande, el que cruzan todos los inmigrantes, y enfrente está Juárez, Ciudad Juárez, que es México, allá. Pues primero nos pidieron ayuda un poquito en la parroquia en Juárez. Oye, venid, entonces empezaban las grandes empresas de Estados Unidos a montarse por allá, era el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, entonces había empresas por todos los sitios y la gente iba a trabajar muchísimo allá. Entonces montaban como podían, pues algunas pequeñas parroquias, y recuerdo que la parroquia del Pilar eran pues poco menos que 4 palos y un techo de Uralita. Y nos pidieron ayuda, oye, acercar, que no es una zona peligrosa, y después yo voy. Yo, recién ordenado, me comía el mundo. Pues yo voy, ¿cómo no tú vayas? Hijo, yo fui allá feliz y contento. Y en el sitio que se supone que era seguro, que era El Paso, me agarra veníamos de visitar a un enfermo, venía con otro de la parroquia, sin comerlo ni beberlo. Allá de repente, cuidado padre, yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, me pega un empujón, me tira al suelo, en mitad de un charco barro, allá, y empiezo a ir, y 2 coches más allá, donde estamos detrás de unos coches, luego que vi es que salió volando en todo el cristal, una bala atravesó el cristal y salió disparado. No sé cómo son las cosas. En aquel momento yo estaba más enfadado porque estaba encima de un charco de barro que por todo lo que nos caía por encima. Por todo lo que estaba volando por encima vuestro. Como empezó, se acabó. No vi a nadie, no vi nada, y luego que estaba yo allá con el camisa llena de barro hasta las orejas. O sea, que de repente a ti te tiraron al suelo, empezaron a sonar disparos. Hacían disparos por todos los sitios, y ni me enteré de nada. Luego, y me dice una cosa entre bandas. En El Paso, cuando estuve yo, había toque de queda a partir de las 10 de la noche para todo menor de 16 años.
Estamos hablando de Estados Unidos. ¿Esto en qué año estamos hablando? El año 95 y 96, allá. Ahora, bueno, o sea, ahora están en Juárez ni se puede entrar porque es todo el problema de los cárteles de la droga y allí mandan más que el Estado. Allí. Pero en aquella época se podía pasar, pasábamos constantemente, no era tan complicado, ¿no? Con el pasaporte. Los pobres los dos tenían que pasar por debajo del puente, allá. Iba a la casa del migrante, que se llamaba, que es donde los que conseguían pasar, los inmigrantes, todos mexicanos y centroamericanos. En aquella época era ya en las guerras que había sobre todo en Nicaragua, en El Salvador, había muchísima gente que entraba. Entonces se los acogían allá. La policía sabía que estaban allá, pero preferían que estuviesen allá recogidos que pululando por la ciudad. Y yo iba pues a decirles misa, a la gente de los migrantes por allí. Entonces se trataba un poquito de ayudar un poquito en la desesperación que había y en la absoluta miseria pues que había en esas realidades. ¿Hace cuánto que no vas por allí? Pues cada vez antes me podía permitir un mes de vacaciones o mes y medio, ahora imposible. Ahora estamos ya de curas. Nos dicen, no os vayáis todos de vacaciones en verano, nos mandan una nota, vaya, que tenemos que repartirnos como podemos. Pues antes era, te faltas no puedes venir, pues te viene otro a cumplir. Pues ahora lo siento, no hay misa. No puedo. Y ya no te procuras, evidentemente, si faltas porque estás enfermo o una cosa de esas, y ha habido, pues es la tristeza en estos momentos de que no hay curas. Luego al final del episodio entraremos un poco más en lo que es vuestro día a día y curiosidades que yo sé que la gente tiene y también en algunas opiniones que tú puedes tener sobre ciertos temas. Pero antes de esto, vamos a entrar un poco más en profundidad, digamos, en teorías más profundas. Para ti, ¿cuál es la función? O sea, ¿para qué sirve un cura? Para ayudar en todos los ámbitos de la vida, desde lo material hasta lo espiritual. Uno se hace cura para servir, para estar al lado de quien lo necesita y para estar al lado de quien te pide ayuda. Y no haces discriminación entre unas cosas. Al que son creyentes lo ayudas con los sacramentos. El cura tiene esa función especial de practicar los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el bautismo. Y para la gente creyente pues es algo fundamental. Y después, pues para los que son menos creyentes, pues muchas veces te vienen a hablar, a pedir consejo, a pedir tal. Y para los que necesitan la ayuda práctica, pues estamos ahí en Cáritas, estamos en todo lo que haga falta. Digamos, somos una especie de 24 horas disponible. Entonces, ahora que tú has comentado el tema creyentes y no creyentes, digamos que podríamos clasificar creyente, agnóstico y ateísta. ¿Tú crees que el ateísmo puede resultar incluso una falta de respeto hacia los creyentes? No, porque para empezar, ateos yo creo que son 4 y el de la guitarra, los ateos. Hay más gente indiferente o sí que se llama la agnóstica. Ateo es el que defiende de forma con argumentos y todo la no existencia de Dios. Y la defiende muy poquitos, filósofos, algunos. Normalmente, yo no creo en Dios, pero ni te lo planteas allá. La gente, hay mucha más que otra cosa, es indiferencia. La sociedad no es una sociedad religiosa en estos momentos y lo que es más indiferencia. Y si quieres un poquito de agnosticismo, que es el que, hombre, ni niego, ni creo, ni dejo de creer. Que alguien me lo demuestre, de alguna manera. Y después los creyentes, más o menos creyentes, todos tenemos nuestras dudas, todos tenemos nuestras realidades difíciles en algunos momentos, pero queremos, a tropincones a veces, pues seguir un poquito el paso que Jesús nos dejó marcado. ¿Cómo es la ayuda que vosotros prestáis a la gente a través de el legado o la figura de Jesús? Pues tratar de compartir su palabra. Y su palabra es el amor, la justicia, la acogida, la no discriminación, es poner la palabra de Jesús delante de todos. Y también pues ese mandato de id y predicad el Evangelio y compartid estos sacramentos que crea el propio Jesús y en el que él mismo, en la Eucaristía, por ejemplo, en la misa, él se hace presente y eso a muchísima gente le ayuda y eso a muchísima gente necesita
necesita. Para un cristiano a veces la Eucaristía, la oración, el sacramento es como para el coche la gasolina. Si el coche sin gasolina, pues es el coche más bonito que no anda. El cristiano, muchos de ellos, sin esa oración, sin ese sacramento, le cuesta andar. Vaya. Antes que has comentado que había personas no tan creyentes que te preguntaban dudas o que iban de alguna manera pidiéndote ayuda, ¿con cuánta frecuencia se produce esto? Yo creo que cada vez que voy a una cena, comida o realidad con gente pues que te conoce o que no te conoce, siempre no es la figura del cura que de alguna manera te acaban comentando algo, medio en broma, medio en serio, con más o menos intensidad, pero buscan desde un poquito el consejo hasta un poquito directamente la ayuda. Allá. Eso en broma suelo decir yo que los curas somos los psicólogos más baratos que hay, porque ahora la gente va al psicólogo porque no se confiesa. Lo que antes le contaban al cura en confesión es lo que le cuentan ahora al psicólogo. Allá. Y bueno, en broma te digo la diferencia, pues que el psicólogo te cobra la tarifa y el cura no te cobra nada. ¿Cuál dirías que es el propósito de alguna manera final de la iglesia con la gente? Llevarlos a Dios. Llevarlos a Dios, que sean, como dijo Jesús, felices en la tierra y eternamente felices en el cielo. Para ser felices en la tierra todos tenemos que renunciar. La idea que muchas veces es que quiero ser feliz yo y eso lo consigo a costa de los demás, a costa de pisotear, a causa de mil cosas. Yo te enseño, no, que ser felices, pero todos. Y para ser felices todos tenemos que renunciar a algo. Por eso a mucha gente no le apetece renunciar a ese algo y prefiere ser feliz a sí mismo. Y después, siendo felices en la tierra, se podrá conseguir el gran premio que es el ser felices en el cielo. Es la realidad que tratamos de poner en práctica. A veces cuando la gente piensa en Dios, piensa en la iglesia, piensa en la religión, se piensa en todo prohibido, todo malo, todo tal, el chiste malo que hay. ¿Por qué será que todo lo bueno de la vida o es pecado o engorda? Allá. Pues no, si es que no, si Jesús no quiere que esto sea un valle de lágrimas, si Jesús quiere que seamos felices, pero todos, no unos poquitos a costa de los demás. Claro. O sea, ¿tú crees que la intención final, el propósito final es que todos seamos felices predicando la palabra de Jesús? No predicándola, sino Utilizándola cumpliéndola. Vamos, dijo Gandhi, creo que fue Gandhi, que era hinduista, una gran persona, Gandhi, que prácticamente independizó la India, hablando de los cristianos. Si él había leído la Biblia, él había leído pues muchos textos cristianos y dijo, si los cristianos cumpliesen lo que Jesús dijo, yo me hubiese hecho cristiano. Pero si no lo cumplían. Vivió en una época en Sudáfrica cuando estuvo de racismo, en la India de opresión, por allá. Los que se decían cristianos, el mensaje de Jesús no lo cumplen estos cristianos. Allá. Claro. Es interesante. ¿Cómo tú crees que conviven unas religiones con otras? O sea, es decir, ¿tú crees que hay un punto en el que hay gente que piensa que su religión es más verdad que la del otro? Hombre, todos pensamos que la nuestra es la buena, te voy a decir, allá. Pero si no, pues nos pasaríamos a otra. Pensamos que hemos nacido en una religión, nos han educado en esa religión y pensamos que es la nuestra. La convivencia, pues afortunadamente para los cristianos se acabó el tiempo de las cruzadas. Se acabó el tiempo de las cruzadas y se acabó el tiempo de la Inquisición y se acabó el tiempo de tratar de imponerlo lo nuestro a los demás. Y se trata de llevar pues digamos, una convivencia pacífica, lo más pacífica posible. Lo que se llama el ecumenismo. El ecumenismo es el tratar de llevarse con las demás religiones y por lo menos por la parte católica hay unos esfuerzos tremendos, el Papa y todo, de reconocer errores pasados, reconocer equivocaciones fruto de la historia de aquel momento, que no se pueden juzgar con los ojos actuales, pero tratar de llevarnos bien con los demás, no considerarnos superiores a nadie
Como en todos los sitios, pues hay radicales en todos los tipos de religión, ¿no? La mía es la buena y el resto no sirve. Pero, digamos, la inmensa mayoría tratamos de llevarnos coherentemente. Hay una buena relación pues con todos los hermanos ortodoxos, incluso ahora la inmigración pues de Rumanía, de Bulgaria, de muchos sitios son ortodoxos por allá y celebran sus Eucaristías y sus cosas en locales católicos, en antiguas iglesias católicas, en antiguas capillas, perdón, católicas, allá que se les dejan y se comparte con ellos allá. Por lo menos por nuestra parte, el llevarnos bien sin imponernos nada a nadie. Sí, que quizás esto que comentas de tratar de imponerlos, lo que nos ha tocado vivir los últimos años con el yihadismo. Esa es una tragedia que estamos viviendo constantemente, que es una muy mala interpretación de lo que es una religión, que es el Islam, allá, y que el Islam, el mismo dice, el Islam es una religión de paz. Lo que pasa es que, como todos dicen, hay radicales y los radicales no son buenos. Ya, sí, tienes razón. Cuando hablamos de Jesús, vosotros utilizáis de referencia los evangelios. Uh-huh. Cuéntame un poco cómo es esta estructura, digamos, de información, porque yo desde la ignorancia, o sea, desconozco cómo se estructura la vida de Jesús, de qué manera se predica su palabra, cómo se interpreta, quién dejó esa información y de qué manera. Pues Jesús predica, no escribe nada. ¿Vale? Jesús no deja nada escrito por allá. Lo que hace es predicar. La fórmula que había de, entre comillas, universidades o escuelas que había, era el maestro que enseñaba a los alumnos allá, todos en corrito y hablando, y los alumnos cogían apuntes si podían, allá, de alguna manera. Entonces, Jesús predica y esa predicación es recogida por aquellos que lo escuchan. La primera generación de cristianos, los apóstoles, hombres y mujeres que escuchan lo que dice Jesús y lo van transmitiendo. Vale. Pero cuando empieza a morir ya aquella primera generación, siglo primero, pues los siguientes, oye, que es que vamos a cogen notas, o sea, cogen lo que van diciendo. Jesús dijo esto, que son los evangelios. Vale. Los evangelios que tratan de recoger todo lo que Jesús dijo e hizo. Vale. Y eso es, digamos, junto con los demás libros del Nuevo Testamento, que es los Hechos de los Apóstoles, que es digamos, las aventuras y desventuras de todos los apóstoles, las cartas que esos apóstoles escribían a las distintas comunidades e iglesias cristianas de todo Oriente Medio, de Roma. Entonces es lo que nos sirve de base a nosotros para esto es lo que Jesús dijo e hizo. Bien, esto pues tratamos de seguirlo. Entendemos y tenemos de alguna manera pruebas, o sea, de que Jesús fue una persona real. Sí, no, eso no hay ninguna duda. Que fue tiempo y lugar determinados. Nadie discute que Jesús fue una persona real, de la misma manera que nadie discute que Julio César fue una persona real, vale, o que Cleopatra fue una persona real, aunque estamos hablando de épocas muy lejanas allá, porque hay pruebas de autores, de Flavio Josefo, de tal, que hablan de la figura de Jesús. O sea, otra cosa es que alguno discuta, que nosotros decimos que es hijo de Dios, pues que no, pero que es una persona física real, no lo discute. Algún radical puede quedar, pero en toda la inmensa mayoría de historiadores, no te estoy hablando de teólogos ni nada por el estilo, nadie discute que Jesús existió. Y sobre su historia y su vida hay cierta parte mitológica, como puede ser la resurrección y demás, o tenemos... A ver, estamos hablando de la fe. La fe es, como el propio Jesús dijo, creéis porque habéis visto, dichosos los que crean sin ver. Allá. Nosotros no discutimos que Jesús, nadie discute históricamente que Jesús fue crucificado, asesinado allá. A partir de ahí nosotros profundamente creemos, que Jesús, después de su muerte, como había dicho antes, resucita y se aparece a los apóstoles. Es para nosotros una verdad de fe, una verdad de fe. Pruebas empíricas, pues alguno te dice que si la sábana santa, que si tal y que cual, allá, pues
nosotros creemos en eso profundamente, en esa realidad, y es una realidad que ha movido esa creencia, esa fe, ha movido a generaciones, cientos de generaciones desde el año primero hasta nuestra época, y esa fe ha hecho que incluso en épocas ya antiguas y en épocas incluso den su vida por defender esa fe, esa realidad. ¿Cómo definirías tú lo que es la fe y por qué crees que a día de hoy hay muchas personas de éxito, te diría que incluso la mayoría, y éxito no solo en lo material, sino en el plano también mental, que tienen fe? Pues porque el ser humano es un ser trascendental, es decir, busca la trascendencia, busca algo superior a él. Y puedes tener todo, puedes tener materialmente, puedes tener todo. Puedes tener un buen trabajo, una familia, un buen coche, casa, dinero en el banco, puedes tenerlo todo. Pero siempre se busca algo más, siempre se busca algo más, la trascendencia. Y esa trascendencia pues la encontramos en esa relación personal con Dios, esa relación personal con ese Dios, Jesús hecho hombre, allá que te mueve. Quien no la encuentra en la fe, pues incluso acaba buscándola, pues que sí, en los horóscopos o en otras cosas por allá. Pero sí que la fe es tremendamente importante y, como tú dices, ha habido conversiones pues muy sonadas de personas que son, lo tengo todo y de repente, pues ala, porque me encuentro feliz. En este momento me encuentro, es algo que me faltaba y lo he encontrado. Puede ser normalmente en casos, como un poquito me pasó a mí, que te dejan plantada la semilla desde pequeñito, dejan plantada la semilla, que luego te olvidas las cosas, pero que sea por un hecho o por otro, puede ser por un hecho de gran alegría o muchas veces por un hecho de tristeza, un hecho trágico por allá, pues esa pequeña semillita empieza a brotar y te acabas agarrando a ella, aunque sea como un clavo ardiendo, te agarras a esa semillita, es lo que te ayuda a levantarte por allá de esos momentos. Lo he vivido, eso lo he vivido yo personalmente en gente muy cercana, gente que no se preocupaba de nada y ante una tragedia, pues a veces tremenda, las tragedias, se ha recuperado, digamos, esa fe, porque cuando ya en la tierra a veces no te queda nada, lo encuentras en el cielo, lo encuentras en la fe, en esa realidad. A veces a la gente que le costará mucho entender esto, pues yo prefiero el buen coche a una buena misa. La misa o el coche, yo el coche allá. Pero hay gente que tiene el coche, pero no le basta con el coche. Allá, necesitas esa realidad y pues te da pues muchas alegrías y muchos quebraderos de cabeza también, porque te dice que tienes que ayudar a este, allá. Entonces, para ti, la definición de fe, ¿cuál es? Creer, creer en algo que te llena la existencia y te llena la vida. O sea, que un poco en relación con lo que Jesús dijo es creer en lo que no ves, A ver, más o menos. tú crees, no sé, no ves, yo creo que estoy respirando oxígeno, pero no lo veo. Claro. No veo el aire. Yo creo en el amor de mi madre allá, pero no veo que fluya una especie de rayos por allá. Es la creencia. Y cuando nos falta, por ejemplo, ya nuestra madre, pues yo creo profundamente que me quiso profundamente allá. Es un sentimiento. Los sentimientos, yo suelo decir muchas veces a los novios, cuando hacemos los cursillos de novio, ¿qué es una pregunta trampa? ¿Qué es el amor? Ay, pues el amor es que estoy muy feliz con este. Bueno, y empiezan a liar, tranquilos, que es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa porque el amor es un sentimiento. Y como su nombre indica, sentimiento se siente. No se explica. Las manifestaciones, el que siento que te quiero, pues te abrazo, te quiero, te amo, pero la fe es el sentimiento que tienes dentro, con dudas, con muchas dudas. Y cuando algo te sale mal en la vida, cuando tienes un golpe en la vida, pues te acabas enfadando incluso. Yo estaba pues, en el sermón de hoy, la oración, vaya, la oración a veces es oración de enfado, ¿eh? La oración de enfado, un enfado que enfado, pero lo bueno que tenemos un Dios que tiene unas espaldas enormes, un Dios personal, que aguanta todo lo que echemos y más. Es como cuando el niño le da la rabieta y empieza y el padre está ya esperando que se le pase la rabieta para abrazarlo y quererlo. Para ti,
cómo es Dios. O sea, lo imaginamos como un tío que está así sentado como estamos nosotros, pero en el cielo, Pues mirando. si vas a los retablos de barrocos y por allá, ves a un señor con barbas y con un triangulito, que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, encima. Y con una bola, no sabemos cómo es Dios. Dios ni sabemos cómo es el cielo, ni tal. No sabemos, tendemos a hacernos representaciones humanas. Siempre tendemos a poner algo físico. Necesitamos sentir, cuando yo pienso en algo, si pienso a veces, ¿por qué le rezas? A veces nos acusan a otras religiones. ¿Por qué le rezas ante un crucifijo por allá? Si no es más que un trozo de madera. Pues hijo, pues que es que necesito poner los ojos en algo. Cuando hablo con Dios, sé que es un trozo de madera muy bonito, pero pongo los ojos allá, en ese trozo de madera que para mí representa a Jesús. Y a través de esa devoción, que hay mucha gente que ese trocito, esa estatua, esa imagen, le da una devoción tremenda, porque de alguna manera lo conecta con ese Dios que está en el cielo. Allá no es que sea Dios ese trozo de madera, evidentemente, no somos idólatras, pero nos conecta con ese Dios que no sabemos cómo es, pero histórica, artísticamente, pues lo hemos podido representar de alguna manera, pero es eso, ese sentimiento, y como repito, un sentimiento es muy difícil de explicar. Claro, cada uno tiene su Cada uno propio. lo siente de una manera diferente. Claro. Una de las cosas, a ver cómo abordamos esto. ¿Tú crees que la religión puede terminar siendo para alguien como una especie de relleno a algunas carencias que él tiene? No, yo siempre digo que la religión es un complemento total a nuestra existencia en la Tierra. La religión vive de siervos, aunque no sea la palabra, de devotos. La religión vive de seguidores, de siervos, devotos o seguidores. Es la forma de expresar de que yo formo parte de la Iglesia y la Iglesia es un conjunto de personas. Y yo pues me siento feliz dentro de este conjunto de personas que todos, a trompicones y a veces cayéndonos por el camino, queremos seguir a Jesús. Es que quizás si viéramos la iglesia como si fuera un negocio, viviría de sus contadores, de las personas que lo compran, que son los devotos. Entonces, claro, sí que quizás ha habido épocas en la historia en la que la figura de la iglesia ha tenido demasiado poder, ¿no? Y se ha abusado un poco de eso. Nunca le ha ido bien a la Iglesia estar aliada con el poder. Nunca le ha ido a la Iglesia bien. Eso sí, se han cometido muchos errores, errores por los que se han pedido perdón, errores que se ha reconocido que no han sido buenos, errores que han tenido unas consecuencias trágicas, muchas veces de división dentro de la propia Iglesia. Y la famosa riqueza de la Iglesia, y yo sí digo, pues en Rincón o en cualquier pueblecito, pues posiblemente la Iglesia sea, sin discusión, la más rica en patrimonio artístico. Tenemos las iglesias, los retablos, todas las cosas. En España, no sé el porcentaje, pero un altísimo porcentaje de todas las obras artísticas o de todos los edificios artísticos, de todas las fotos turísticas, digamos, Sagrada Familia, Catedral de Toledo, todas las iglesias son de la iglesia y propiedad de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Pues que eso da mucha riqueza patrimonial, pero unos gastos terribles económicos. Y alguno dice, oye, ¿y por qué no vendéis tal cosa para alimentar a los pobres? Yo siempre suelo decirlo por allá, oye, ¿y por qué no vendemos el cuadro de las Meninas del Prado para hacer un hospital? Nos daba para 3 hospitales. Seguro que cualquier museo de Estados Unidos nos daba para 3 hospitales. ¿A alguien se le ocurre vender el cuadro de las Meninas? Pues evidentemente el patrimonio de la Iglesia es un patrimonio que es del pueblo, que sí que está en manos jurídicas de la Iglesia por allá, pero que de riqueza nada. Andamos bastante nariguaos económicamente si lo que se refiere es a dinero y cosas por el estilo. Es un patrimonio heredado, es un patrimonio que hay que cuidar, pero que pertenece al pueblo cristiano. Ahora que me comentas esto, el otro día visitamos la Catedral de Cádiz, muy bonita, por cierto, si tenéis oportunidad de visitarla. Muy bonitas. Y estando en la puerta, pagando, hubo una señora que vino y se enfadó muchísimo
y dijo, decía, si yo soy católica, practicante, ¿por qué tengo que pagar para entrar a ver la catedral? Y todo esto que tú me acabas de decir, pues me ha hecho pensar en aquel momento, claro, que, que la propiedad representa un Unos gastos gasto grande. terribles, y el Estado dice a veces que ayuda, y afortunadamente aquí en la aldea, pero en todos los pueblecitos de la aldea, de Rincón, de Pradejón, ha ayudado, es conservar el patrimonio, pero unos gastos terribles. Siempre estamos metidos en obras. Siempre, como decía en broma, somos auténticos curas obreros, porque estamos siempre metidos en obras. Son patrimonio muy antiguo, Con de mucho mantenimiento. mucho mantenimiento, y lo que en una casa pues costaría pues 5, a nosotros nos cuesta 50 o 500. ¿Cuál sería para ti la iglesia como institución ideal? Porque tú, como has comentado también cuando estuviste en El Paso, dabais misa debajo de 4 tablas, Modo de tablas allá. pues no sería necesario de alguna manera estos edificios que aquí tenemos. ¿Cómo sería para ti esta iglesia ideal? La iglesia en la que viva el pueblo cristiano, donde hay una catedral haciendo la misa en la catedral, y donde hay 4 tablas, está el mismo cura que está en la catedral, diciendo misa bajo 4 tablas allá. O sea que para ti lo económico es segundo plano totalmente, o casi totalmente. Como digo yo, nadie se mete cura por el sueldo allá. Eso lo dejamos para el final, que también quiero... Lo económico, digamos, es algo necesario para vivir. Lo económico, evidentemente, la verdad que es necesario para vivir, y Jesús nunca dijo que el dinero fuese malo, sino que era malo que todo el mundo tuviese, unos pocos tuviesen todo el dinero allá, sino que lo económico es algo que necesitamos para vivir, pero que debería estar, pues eso, para que todos pudiésemos vivir. Jesús fue el primer comunista de la historia, se dice, ¿no? No, Jesús fue el primer cristiano de la iglesia, de la Sí, historia. está claro. El primer cristiano de la historia, y Jesús fue el que dijo que era una vergüenza que la gente pasase hambre. Y lo seguimos diciendo los curas. Sí, es que me Y hizo no, gracia. y no nos consideramos ni ideología de aquí No, ni de no, por no. allá. Pero leí esa expresión en un tuit hace ni sé la cantidad de años y justo me acabo de acordar. Había esas cosas, igual que los carteles que había la imagen de Cruz, se busca por revolucionario, por tal. Se pusieron de moda cuando yo era joven, aquellos carteles por allá. Jesús, yo creo que fue el primer cristiano. Ahora, antes hemos pasado varias veces por encima el término del cielo y me gustaría entrar un poco en cuál es tu visión del cielo y el infierno. ¿Cómo percibes esto? ¿El infierno es aquello que representó Dante? ¿Qué es para ti el cielo y el infierno? El cielo y el infierno es la meta a la que todos tenemos que llegar un día cuando nos toque, como decimos, esperemos cuando va a estar mejor, como dicen por allá, acabar la vida aquí. Es la meta final. Nosotros, como creyentes, pensamos que la muerte no es el final, que la muerte, tras la muerte, ahí es un punto ya, y aparte se acaba una realidad temporal y comienza una realidad espiritual. Eh, Aspiramos todos llegar al cielo. El cielo lo imaginamos como ese lugar de felicidad absoluta. ¿Qué me dijo? Espiritual. No, espiritual, incluso dentro, como seres espirituales que seremos allá, pues alguien me dijo una vez, oye, ¿cómo es el cielo allá? Y una cosa de estas a veces tontas, pero se te quedan grabadas por allí. Mm. ¿Cómo es el cielo? Mira, imagínate el día más feliz de tu vida. Siempre ha habido un día feliz, sea de una cosa o de otra, siempre recordamos todos un momento de felicidad absoluta, que literalmente vas flotando por el suelo, allá. Cada uno lo pone en su historia personal. Imagínate ese día, multiplícalo por 1000 y para siempre. Eso es decir. Eso es decirlo. ¿Qué es el infierno? Evidentemente no es el sitio lleno de fuego con las calderas y Pedro Botero allá con los cuernos y pinchando a la gente por allá. Es una representación que esa viene de la Biblia también. Del fuego, y identificar un poco el infierno con el fuego es, la Biblia dice, lo que no sirve se quema. Un alma que no sirve se quema el fuego, en esas cosas por allá. Entonces, otros me pusieron también un ejemplo de lo que es el infierno, un ejemplo práctico. Imagínate que que tienes mucha hambre, vas por la calle, un hambre que te crujen todas las tripas, y de repente ves un escaparate, un restaurante,
y ves que están dentro comiendo y comiendo de todo, carne, salmón, todas las cosas más ricas. Todo lo bueno. Y tú allá, cuando ves, y cada vez que los ves, tienes más hambre. Y te acercas y te das contra el cristal. Estás allá mirándolo, cómo la gente come, cómo la gente tal, y tú no puedes acercarte y cada vez que lo miras te da más hambre todavía. Algo parecido tiene que ser el infierno. Y en medio del camino estaba el purgatorio. Bueno, son unas realidades un poquito de purificación, de poco perfectos no somos ninguno, pues algún paso tiene que haber para entrar con una buena limpieza, por ahí. Entonces, en esa vida o esa creencia del más allá, ¿esta es la representación en la que tú crees? Si lo has hecho bien vas al cielo, si lo has hecho mal... A ver, Dios no condena. O sea, es la... No, a veces son las imágenes allá del Dios justiciero condenando y mandando unos al cielo, otros al infierno. Si Dios no condena, si Dios no sabemos cómo será, pero puede ser algo parecido a que cuando te llegue el momento te presentes, porque no te vas a presentar ni con los billetes, ni con joyas, ni con trajes allá. Pues a ver, ¿qué has hecho? A ver, ¿qué has hecho en la vida? Y habrá gente que le presente, mira, he hecho un montón de cosas buenas, y habrá gente que te diga, pues no tengo nada, o este cargamento de cosas malas allá. Entonces, yo creo que no condena, nos condenamos nosotros mismos allá. Es el comportamiento personal el que te dicen allá, es lo mismo que las señales de tráfico. Las señales de tráfico, ¿por qué están allá? ¿Para fastidiar a la gente? Pues no, están allá para decir allá, aquí hay un stop, párese. Te advierte, párese. Queda en tu libertad pararte o no. Si no te paras, igual te viene un camión y se te lleva por delante. Allá. Nadie te ponen las señales, pero queda en tu libertad aceptarlas o no. Antes que has mencionado también el horóscopo, ¿qué visión tienes tú del Pues horóscopo y de estas es cosas? una cosa que sale en el periódico para echar unas risas. Literalmente. Y en las energías y todas estas ciencias que ahora están tan de moda. Como te digo, todos somos seres trascendentales y el que no encuentra esa respuesta a su trascendencia en la fe religiosa, lo acaba buscando en otros sitios. Cada cual puede pensar, yo no creo mucho en esas cosas allá. Es interesante esto de... nunca me lo había planteado, lo de que somos seres trascendentales. Todos tenemos una necesidad de algo más, y buscamos siempre ese algo más. Lo buscamos en lo que no vemos. En lo que no Lo que vemos. nos tenemos La trascendencia precisamente es algo superior a nosotros. Claro. Superior a nosotros. Y hay gente que lo busca, y el que no, digamos, lo encuentra o no lo ha buscado en la parte religiosa, pues lo busca pues en el esoterismo, en que si el vudú o el horóscopo, por allá. Otro tema relacionado con la iglesia, los exorcismos. ¿Has estado presente en alguno? No. Adiós, gracias. ¿Y te ha tocado algún caso cerca? O No, ¿qué opinas de todo esto? a ver, lo de los exorcismos, el exorcismo se supone que es una persona que está poseída por el demonio. Hay una realidad clara, el demonio existe. Existe. Yo creo que, como dicen, el mayor éxito que ha tenido el demonio como personificación del mal, no como el señor de los cuernos y el tridente, es hacer creerse o convencer a la gente de que no existe. Es el mayor éxito que ha tenido. Entonces, en tanto que existe, es la personificación del mal y puede, pues de alguna manera, no soy un experto ni en el tema, apoderarse de alguna persona. Son casos muy extraños, raros, minoritarios, sí. Y que a veces, pues en la inmensa mayoría, cuando te dicen está poseído, pues son casos que, a ver, ¿a qué psicólogo vas, majo? Allá, esas cosas allá. Existe el mal. El demonio es la personificación del mal. En tanto que existe, puede dar esos casos. Pero, repito, muchos de los casos que esa pues es un tema muy recurrido en las películas, la película de Exorcista, hay una especie de saga de películas por el estilo, que son muy peliculeras, espectaculares, pero que a veces magnifican una realidad. Pero existir, existe. El demonio existe. Sí, yo te lo pregunto porque ni mucho menos lo niego, al revés, quizás antes era más radical, pero ahora mismo lo dudo todo, o sea, absolutamente todo. Y escuché una entrevista a un cura que se llama el obispo, no, obispo no es el cura, el padre Manuel, o no sé cómo se llama, que es el mayor
mejor, no sé, exorcista de España, Ujú. que había estado presente en un montón de casos y, claro, te contaba historias y tal, y te explicaba todo tan bien que dices, ostras, pues es que tal como me lo estás contando, pues a ver, pues a ver si va a ser verdad. Y las cosas que había vivido, historias que hizo un exorcismo a una mujer y de repente apareció otra mujer a los 3 años y le mencionó aquel caso que le pasó y tal. No se lo mencionaba esa mujer, sino que era el mismo demonio el que iba dentro de esas dos mujeres. Y claro, te lo cuenta y dices, que sí que puede ser todo una... Es un tema que, repito, Sí, pero muy llamativo, muy llamativo. Te vuelvo a decir, el demonio existe, puede entrar, no he tenido ninguna experiencia cercana a eso. cercana de ese tema, pero sé que es una realidad que está ahí, ahí. Y para vosotros los exorcistas son una figura de la iglesia. Es una figura de la Iglesia, es una, digamos, función que hay destinada a ayudar, Ah, como bueno, todo lo que es a ayudar en estos casos extraños, raros, minoritarios, pero nunca pasa nada hasta que pasa, solemos decir. Allá. Entonces, siempre hay una persona que te trata de ayudar en ese momento. entonces tú al demonio lo ves como el mal en la tierra. El mal es la personificación del mal y el demonio está en estos momentos en las personas que están en la guerra de Ucrania o en la hambruna de Gaza o en tantos sitios donde el mal se personifica en el dolor de las personas. Allá, en esas cosas. Repito, las personificaciones físicas, representativas, pues es algo que nos llama la atención, pero el mal es una realidad muy triste que está presente en el mundo actual. A raíz de este tema, una de las preguntas que yo te quería hacer, a ti también, que tú has vivido tanto, has visto tanto, es que creo que ahora mismo nuestra sociedad occidental está muy acomodada en vivir bien, en vivir seguros, pero no es la realidad del mundo, no es la realidad de la inmensa mayoría de humanos que habitamos este planeta. Y hay mal en el mundo, bien sea demonio, sea lo que sea, es mal. Y son malas personas o son personas que hacen mal a los demás. Y es una realidad que hay gente que no quiere ver porque están enfermas de buenismo, que te comentaba antes, me parece una expresión. Y les parece pues que todo es paz y amor y alegría y nada más lejos de la realidad, no lo es. Entonces, ¿tú crees que alguna vez se puede llegar a terminar con el mal? Estamos en ello, peleándonos con él. O sea, ¿tú crees que estamos de alguna manera en camino de terminar con que se haga mal? Es el ideal, pero repito, Dios nos ha dado a cada ser humano un gran regalo, que es, o dos, diría yo. Uno es nuestra inteligencia para vencer las cosas malas. Jesús se peleó contra la enfermedad, Jesús se peleó contra la pobreza, Jesús se peleó contra la injusticia y nos dice, acepte, os doy una inteligencia para hacer eso. Pero y os doy unas normas, os doy unos consejos. Pero también nos ha dado algo muy sagrado, que es la libertad. La libertad, como te digo, cuando tienes el stop allá, te dicen, para que puede pasarte algo malo, pero te en tu libertad parar o no parar. Entonces queda en tu libertad aceptar lo que te dice Jesús o no aceptarlo. Es una realidad. Si lo aceptas, nos diría las cosas muy bien, porque lo que predica no lo discute nadie. Ni los ateos más ateos discuten que lo que Jesús predica, la base de la predicación, justicia, amor, igualdad, acogida, es bueno. Ojalá. Pero si no lo aceptas, pues así nos van las cosas. Claro, es que para ti, por ejemplo, que has vivido tantas realidades de tantas personas, porque hay una cosa que estoy tratando de cuestionarme y es que es muy difícil medir qué es bueno, qué es malo, qué es justo o qué es injusto, porque nuestra realidad es esta, pero no es la misma realidad en la que nace una persona de Mauritania, en la que nace una persona colombiana, en la que nace una persona noruega, me da igual. Entonces, claro, tú creces de una manera impuesta por la sociedad en la que has nacido y lo que para ti o para mí aquí puede ser bueno, allí puede ser malo y viceversa. Entonces, ¿cuál es para ti la forma de medir el mal o el bien objetiva? La propia conciencia. El tener la conciencia tranquila. Y si esa persona la tiene tranquila aún habiéndose cargado a una persona. Pues posiblemente puede tener una conciencia equivocada en ese aspecto, por allá, pero sí que, como dices, las realidades que hay
en el mundo. Yo cuando me voy de viaje, por allí, cuando estaba en Honduras, estuve en Honduras, por allí, cuando vine a España, estuve un mes es cuando vine a España, lo primero que hago, ahí va, si tengo agua corriente, ahí va, si tengo luz, si tengo una duchita caliente, si, coño, no me tengo que estar allá poniéndome el quitamosca, el mosquitero allá, porque y haciendo cacería de mosquitos en la cama porque me devoran los mosquitos allá. Entonces son realidades de pobreza, realidades de riqueza por allá. Siempre tendemos a fijarnos en el que está superior, en el que está encima. Ojalá que un cochazo tiene, menuda casa, menuda cuenta corriente, ojalá estaría yo así, menuda salud que tiene, yo estoy hecho polvo por aquí. Siempre tendemos esa envidia hacia los demás, hacia mirar hacia arriba. No nos acordamos de mirar hacia atrás, porque si miramos un poco hacia atrás, veremos que hay una fila de aquí hasta Sebastopol, allá, de gente que se cambiaría por nosotros mismos, porque nosotros estamos infinitamente mejor que ellos. Que estoy muy enfermo, entonces me decía, pero ¿cómo se va a cambiar una señora mayor? Le decía, pero ¿cómo se va a cambiar? Si tengo ya 80 años y estoy hecha polvo y tal. A ver, tienes 80 años, bien. Tú cobras tu pensión, ¿no? Tú tienes tu seguridad social con tu médico. ¿Cuántas gentes quisieran eso? Sí. ¿Cuánta gente quisiera eso? Tendemos siempre a fijarnos un poco en lo superior y nos olvidamos de mirar un poco que hay detrás mucha gente y somos para ellos, ojalá fuese yo como él. Sí, la verdad que sí. Ahora entrando un poco más en tu día a día, ¿no? En las cosas más mundanas, ¿no? Un cura, ¿por quién es pagado? ¿O vosotros estáis a nómina para alguien? ¿Sois asalariados? Pues No. nosotros estamos, sí, o sea, como digo, de algo hay que vivir, las cosas allá. Entonces cobramos un sueldo del obispado. Un sueldo del obispado que actualmente es el sueldo mínimo. Lo que esté 1050, determinado, sí. 1050 euros, el sueldo mínimo. Siempre hemos cobrado el sueldo mínimo por allá. Eh, y estamos dentro de la seguridad social también, allá. Curiosamente estamos como autónomos. No sé quién me dijo una vez que estamos en el mismo rubro que los toreros y los payasos. Sí es cierto, sí es cierto. Alguien, Escuché, sí, alguien me lo dijo, sí, no sé dónde, si era cierto o no, pero en el rubro de autónomos, sí es como el cajón de esas, el cajón allá que de estamos allá cosas con indeterminadas. Sí, artistas sí, de circo, toreros sí. y no sé qué cosas más, pues estamos ahí Pues metidos. te lo dijeron bien, sí. Pues y entonces yo en estos casos lo tenía, digamos, vas acumulando como había trabajado antes, pues acumulas la seguridad social de antes, pero jurídicamente nos jubilamos, a mí me tocará jubilarme, cobrar pensión del Estado, si llega, cuando sea, Eso es otro esperemos tema. que llegue allá con 67 años, o sea, dentro de 4 años, de 3, 4 años. Antes era 65, allá me toca a 1067. A los 67 ya cobras la pensión del Estado, allá, como un jubilado, allá. Y puedes irte incluso a los viajes del inserso y cosas de esas si tienes tiempo. Pero como cura no nos jubilamos. Eso te iba a preguntar, No nos ¿cuáles son tus jubilamos. intenciones? Jurídicamente, en el derecho canónico, o me equivoco, a ver, te estoy hablando un poquito, te jubilas, pero puedes seguir trabajando. Es uno de los, digamos, acuerdos que hay que puedes seguir trabajando. Y a los 75 años, cuando cumples 75, eso sí, obligatoriamente, los curas al obispo y los obispos al papa, le tenemos que presentar la renuncia a todos nuestros cargos. O sea, yo cuando cumpla 75 años, cuando cualquier cura cumple 75 años, escribe una cartita, señor obispo, renuncio a todos mis cargos. A todos tus cargos que hablamos. De parroquia, a todos los cargos que puedas tener, como párroco, de tal, si renuncias. El problema es que el obispo te coge, estás bien, aguanta unos añitos más. ¿Y para qué? O sea, esta renuncia es para dejar de ser. No, es una renuncia jurídica allá, pero que tal como va la cosa, si tienes salud y Dios te da salud, sigues. Hay curas en Calahorra, en 3 sitios, con 80 años. Hay Sí. curas en Logroño con 85 años que siguen al pie del cañón por allá, pues más limitaditos, más allá, y que yo creo que nos sacan con los pies por delante. Nos jubilamos con los pies por delante. Nos jubilamos. Y una pregunta que yo tengo desde la ignorancia o lo que yo veo desde fuera,
vosotros los curas, que no tenéis familia y estáis cobrando, evidentemente, entonces pues, podréis ahorrar, tal. ¿Vosotros ahorráis o para cuando dejéis de trabajar? Yo El solo, día, no, el no, día, a ver, no, no, de cuando te jubilas, acabas yendo, por ejemplo, los curas jubilados que hay ya que están enfermos y todos van al hogar sacerdotal, a Logroño. El hogar sacerdotal es como el jubilatorio de los curas, está en el mismo la seminario, residencia la residencia de los curas allá. Entonces vas allá. Ahorrar, como decimos nosotros, tenemos una cosa que se llama el coche, que gasta más que otra, que se te van los ahorros en el coche, allá. Ahora mismo que tengo que cambiar las ruedas al coche, allá, pues 200 cada uno. Sí, sí, sí. Sí, que el que tenga suerte un poquito de tener una familia un poquito más, pues pues, pero normalmente tampoco te da para muchas alegrías la cuenta corriente. Y al final, ¿qué pasa con eso? O cada uno, Pues cada uno hace lo que quiera con él. Normalmente suelen dejarse, y yo los casos que conozco, pues suelen dejarse a la propia diócesis. Se le deja todo el dinero. Normalmente has estado viviendo, ha sido tu familia, y normalmente si tienes algún sobrino, pues te quedas un detallito a algún sobrino. Obras de caridad. Vamos, no te llevas el dinero al cementerio porque no creo que haya mucho. sí, al final como lo que ha sido toda vuestra, Ha sido vuestra vida ha sido mi familia ha sido la diócesis, la mayor parte pues se suele dejar el dinero a la diócesis o si hay algún familiar cercano, pues se deja el dinero. Son cosas curiosas, ¿no? No, sí, sí, o sea, es que son, pues eso, lo que te comentaba antes de empezar, son como las cosas Sí, las cosas que todos curiosas. nos hemos preguntado Alguna vez de los curas y, claro, pues nunca hemos tenido el descaro de preguntaros también, no. porque los niños pequeños sí que tienen el descaro ese de preguntaros todo, pero claro, cuando ya llegas a cierta edad, pues evidentemente, yo, José Luis, pues no voy a ir un día en una boda que coincidimos y te van a, oye, José Luis, pues... te preguntan, ¿eh? Y sobre todo cuando encuentres alguna cena, sí, soy Rick, como dicen mis amigos por allá, la mejor vida la de cura. Trabajéis media hora y encima echáis un trago. Vaya. El chiquiteo. Son un poquito la realidad de pues esa especie de leyenda. Ya. Somos personajes públicos allá, y que pues todo lo público de alguna manera pues se llama un poquito la atención. Sí, todo lo que está en el ojo de Nito. Pero seres humanos, con las realidades. ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día? Pues Desde que te levantas hasta que te vas a dormir, más o menos. Tampoco hace falta entrar en detalles. diferente ahora en verano, más tranquilo. Estamos en verano, es más tranquilito porque no tenemos las catequesis, están todos los niños de vacaciones, pero pues se reparte un poco entre lo que es la oficina de hacer cositas por allá, entre las catequesis allá, entre hablar con gente, que te viene a hablar con gente, entre ir a visitar enfermos, en decir las misas, los sacramentos, las obras allá, y muchas obras allá. Obras y más obras allá, muchas obras allá. En esas cosas no hay digamos, una rutina, y sobre todo, pues un poquito el 24 horas de guardia. O sea, pueden llamarte a cualquier hora y pues con vueltas sacante la cama a veces hay un poquito, pues que está muy malito, se ha puesto. Corre, 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 que tienes que dar una extrema-unción por allá. O sea, ¿tienes alguna anécdota curiosa que tengas de algo así? Pues sí, que me han sacado de la cama alguna vez, que se ha puesto malo me acuerdo fue muy gracioso una vez allá, que me echaban, eran las 4 de la mañana, te pegan un susto tremendo por allá, pero es corriendo allá, que pasa por aquí, que está mi padre, que está muy mal, mi madre, perdón, fue una señora, que está muy mal por allá, y vas corriendo por allá, le das la extremaunción como puedes allá, y a esas horas todo el mundo en una situación pues difícil, y al día siguiente voy a casa a ver cómo estaba, ¿qué tal? Ya sabes, está fallecido, tal. Fallecido, ahí está pidiendo la merienda. Está. O sea, que no sabía... Yo, curiosamente, a todos los que le he dado la extrema unción, han tirado para adelante. Han acabado falleciendo personas muy mayores, No en el momento. pero no en el momento, ninguno. Es una cosa muy curiosa. La emoción entiendo que es lo que se da justo antes. Es lo que se da cuando está a punto de morir alguien. Una cosa es la unción, punto, ¿no? la unción de enfermos. La unción de enfermos es una ayuda, tiene mala prensa porque te vas a morir allá, tiene mala prensa, pero es una ayuda que te da en la enfermedad, en la vejez. Yo suelo tenerla a veces pues en días alegres, un poquito para quitarle un poco el malfario. Pero
La extrema unción es cuando alguien se está muriendo ya y vas a correr, pues un poquito para, si está consciente, para confesarlo, estar un poquito allá, y si está inconsciente, pues para hacer un poquito los sacramentos allí en esa realidad. Pero curiosamente, en los todos los años que llevo cura, ninguno han durado unas semanas o mesecitos No. allá. Son cosas Vamos, curiosas, sí. la fuerza que les da. Vamos a ir ahora con dos, yo creo que son de las preguntas estrella que le darían a un cura. La primera es, porque antes lo hemos pasado por encima, pero no hemos profundizado, ¿por qué las mujeres no pueden ser curas? Pues eso habría que preguntárselo un poco al Vaticano. Esto es una... te dirán que hay razones teológicas, razones históricas, nunca ha habido mujeres curas, es un tema que está en candelero, y más en estos tiempos donde hay una mentalidad un poquito más feminista, de que la mujer está tal, es un tema polémico dentro de la Iglesia, pero es un tema más para preguntárselo al Vaticano que a un pobre cura. En estos momentos es cierto, se le está dando mucho más protagonismo a la mujer, se le está dando un protagonismo en la propia Iglesia. Me hacía gracia porque antes ibas al obispado, cuando yo recién salido, y había un montón de curas allá. Ahora vas al obispado y la primera que te atiende es la portera. Luego hay una chica arriba, la encargada de comunicaciones, otra chica, la abogada, otra chica, allá. Están cogiendo en el propio Vaticano, digamos, el Consejo de Ministros, lo que tienen por allá, están entrando las mujeres por todos los sitios. Se van dando pasos. En el futuro, Dios dirá. Sí, me consta antes que has mencionado lo de diácono, me consta que hay mujeres que han llegado a ser diaconisas. Es una realidad que hubo en los inicios del cristianismo. También está un poquito, digamos, discusión teológica. Son pasos que se van dando, y lo que pasa que la sociedad a veces exige unos pasos inmediatos, y los pasos inmediatos, las prisas nunca fueron buenas. Las prisas nunca fueron buenas porque han traído muchos disgustos, las prisas. Y en estos momentos, pues digamos, igual un cambio radical, pues a uno le sentaría bien, a otro le sentaría mal. Es una realidad que es un camino que se va y que Dios dirá en el futuro. ¿Qué opinas tú, ahora que lo has mencionado, del feminismo? Pues que la mujer en muchos sitios está oprimida, totalmente oprimida. Muchos sitios hablamos de otros lugares del Otros lugares, planeta. incluso en social o familiarmente, hay los malos tratos y cosas por el estilo, es una auténtica aberración allá, que yo recuerdo cuando era joven allá, pues las chicas ya empezaban rápidamente, todas mis compañeras de curso, a coger carreras universitarias allí, y decían sus madres que no, lo que tienes que hacer es casarte bien, esa mentalidad que había un poco de las abuelas por allá, un buen matrimonio como uno allá. No, las chicas, es una realidad que nosotros, todas mis amigas y todas las cosas, pues han sido teniendo sus carreras universitarias, yo profesoras, conozco médicos, conozco un montón de gente, mujeres que están. La mujer es exactamente igual al hombre en derechos. La mujer no puede ser discriminada bajo ningún concepto en derechos allá, y como dice, a igual trabajo, igual sueldo. Y en ese aspecto el feminismo es eso, que a veces se convierte en una cuestión, digamos, política o radical. Eso, los extremos nunca fueron buenos. Los extremos nunca fueron buenos. Pero el feminismo, en tanto que la mujer reivindica sus derechos, es algo de lo más positivo. Me parece perfecto. Uno de los temas, o la pregunta quizás que más daño le ha hecho a la Iglesia en los últimos años, ha sido todos los casos que se han vivido de pederastia dentro de la Iglesia. Entonces, para ti, como integrante de esta Iglesia, como institución, ¿qué opinión tienes de todo esto? ¿Qué nos puedes contar sobre todo Pues esto? que ha sido una tragedia, una auténtica tragedia, una aberración que ha habido, muy minoritaria, hay que decirlo, tanto dentro de la propia Iglesia, casos muy puntuales y minoritarios, como, digamos, en el ámbito total de lo que es la pederastia social,
creo que los casos de la Iglesia eran el 0,5% o algo por el estilo, o un 0, no llegaba al 1%, los casos en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo, en el ámbito de todo tipo, eran infinitamente superiores. Lo que pasa es que ha tenido más, digamos, más polémica, más prensa este tema dentro de la Iglesia. Repito, es una tragedia absoluta. Se cometieron errores en el pasado, se cometieron errores de tratar de solucionar un poquito los trapos sucios, los lavamos dentro, allá, y no coger a esa persona y ponerla ante la Guardia Civil, detenga a este señor. Ahora ya no se pasa ni una. No se pasa ni una ahora. O sea, ahora, visto los errores pasados, se ha pedido perdón, repito, ya me gustaría que muchas entidades pidiesen perdón por los casos dentro de sus miembros allá, pero se ha pedido perdón, se trata de compensar, se trata de todo, y en estos momentos un caso que sale, una mera sospecha de un caso que sale allá, hay una serie de cortafuegos o de realidades que, vamos, está totalmente controlado. Somos humanos y saldrá algún caso, repito, muy minoritario. Para 1000 curas que hay, igual te sale uno o menos allá, pero ese hace mucho daño en esta realidad, y por eso pues sigue siendo una tragedia, y equivocaciones en el pasado por no haber digamos, puesto ante la ley a esas personas, pero que en el presente está totalmente corregido. Sigue siendo un tema polémico y un tema que a veces se utiliza un poco de forma política. Ha sabido, repito, es el 0,5% de todos los casos de toda la pederastia que ha habido en la sociedad española, y sin embargo se le dedican auténticas cosas y novelas. Pues yo creo, José Luis, que esto ha sido todo. Espero que por muchos más años os veamos haciendo el bien de forma desinteresada por los demás. Pues esperemos que veamos así a todos. Y nada, muchas gracias por haber estado y por habernos acompañado esta tarde. A ti. Vale.